Puntualmente las 8 de la noche, ¿cómo están? Bienvenidos en vivo a través de Noticias Paraguay. Hoy hablamos de los 100 primeros días de Mario Abdo Benítez en el poder, en el gobierno. Tenemos un panel de lujo, ya está despertando mucho debate. Antes del debate, el panel que tenemos, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a toda la teleaudiencia y una invitación a los televidentes, también a los que nos ven a través del Facebook Live y todas las plataformas que ponemos disponibles, de participar más que nunca, opinar. Hoy es un día como para reflexionar y analizar sobre qué proyecta el gobierno actual después de haber cumplido sus primeros 100 días. Y vamos a presentar un informe especial que tenemos a grosso modo respecto al gobierno de Mario Abdo Benítez, porque la idea es de alguna manera desarrollar el debate con tres personas que nos van a acompañar el día de hoy en este panel que vamos a tener, junto a Santiago Peña, ex ministro de Hacienda, precandidato a la presidencia de la República del Partido Colorado por el Movimiento Honor Colorado, que miraban las redes sociales y explotaban las redes criticándonos del por qué invitábamos a Santiago Peña, que ya nos vendimos al cartismo, que ya éramos cuánta plata recibíamos del cartismo. Lo que yo no sé es cuál es el criterio como para poder descalificar diciendo no hay que criticar, no hay que invitar a una persona que haya competido nada más y nada menos que en las internas o que tiene el rótulo de haber sido uno de los ministros de Hacienda, el más reciente en el gobierno anterior, y me parece un parámetro interesante. O sea, ¿cuál es el motivo como para descalificar y decir esta persona debería estar vedada en los medios de comunicación? Sí, además hay una cuestión respecto a Santiago Peña, esa es una opinión muy personal mía, respecto a que tal vez uno podía pensar que Santiago Peña tenía como dos caminos una vez terminadas las elecciones. Abrirse totalmente de la política, desaparecer totalmente, mantener el liderazgo único de Horacio Cartes, en Honor Colorado, etcétera, etcétera, cosa que hasta ahora, digamos, esa parte, por lo menos lo del liderazgo único, continúa y creo que va a ir apareciendo más frecuentemente él. Y el otro camino que tenía Santiago Peña es seguir activando en política. Y él siguió haciendo, o sea, dando conferencias de prensa, representando a la bancada de Honor Colorado en el Senado, por ejemplo. La representación política relevante, tal vez más importante que tiene el movimiento. Y él estaba liderando esas conferencias de prensa, haciendo una asesoría política. O sea, fue un hombre que, además de ser el principal adversario de Mario Abdo Benítez en la campaña previa electoral, antes de Efraín Alegre, después se continuó siendo un hombre crítico y es un referente opositor al gobierno. ¿Quién más que pedirle sus críticas, escuchar un poco su análisis en este momento, verdad? También nos van a acompañar en esta edición del programa Camilo Soares, un hombre que en términos políticos tiene también un análisis bastante interesante respecto a la gestión de Mario Abdo Benítez. El otro día me decía Camilo, son los 100 primeros días de los 6 años del gobierno de Horacio Cartes. O sea, definiendo como una continuidad en realidad esta, sin mayores sorpresas, del gobierno de Horacio Cartes. Y nos va a acompañar Sebastián Hacha, quien fue diputado de la Nación por el partido Patria Querida y también analista de temas políticos, que va a estar con nosotros el día de hoy. Los 100 primeros días de gestión de Mario Abdo Benítez en un informe preparado por AM, a grosso modo, con algunos elementos como lo último, por ejemplo, que sucedió con el EPP y su reaparición, que todavía no es parte de este informe. Se daba a conocer que en la jornada de ayer a la tardecita ya se dio un nuevo episodio que tuvo al EPP como protagonista, además de la ejecución de un colono brasileño que ya se había dado en la semana. Totalmente. Y recuerdo que hacíamos los números todo el tiempo de cómo le iba al gobierno Horacio Cartes respecto al EPP. Bueno, el gobierno de Mario Abdo arranca y ya tiene a una persona fallecida, un hombre que fue ejecutado en el norte del país. El presidente fue hasta el norte a saludar a las tropas allí en el norte del país. Y bueno, vamos a ver cómo se encara esa política en materia de seguridad. Primer informe de la noche, ya empezamos a debatir. 100 días de gobierno, hashtag AM. Ahí vamos a leer las opiniones, las críticas o el parecer que tengan sobre estos 100 días de Mario Abdo Benítez. Sí, juro. Si así no lo hiciere, Dios, la patria y Dios lo demanda. Los primeros 100 días de todo gobierno generalmente son la vidriera en la que se expone la hoja de ruta a seguir y los pilares en los que se fundamentaría la gestión del presidente y de su gabinete.
Esta primera etapa del gobierno de Mario Abdo Benítez arroja ciertas dudas, algunos aciertos aislados y un panorama político incierto. A grandes rasgos, pareciera ser que la prioridad es dejar un sello en operativos de seguridad y mantener aquel discurso de campaña de no apañar la impunidad, caiga quien caiga en ese proceso. En contrapartida, el cuoteo político, esa repartija de cargos como si estuviera saldando algún tipo de deuda de campaña, es una de las prácticas de la vieja escuela, de la que no se pudo despegar Mario Abdo Benítez. Descuidando así varios ministerios que tienen en impacto social una gran responsabilidad en el resultado de progreso o retroceso, y que así, dejados a la suerte, no pintan un buen panorama a futuro. ¿Qué pasó del Ministerio de Agricultura? La designación de Denis Lichie Ayala como ministro de Agricultura tuvo el disgusto de la Asociación de Agrónomos del Paraguay, quienes manifestaron su descontento por la decisión del presidente de poner al frente del ministerio a un contador. Hasta hoy, es como si el Ministerio de Agricultura estuviese desaparecido. En cuanto a su promesa de relacionamiento con la prensa, el presidente Mario Abdo Benítez cumplió al mantener un relacionamiento fluido. Por otro lado, uno de los nombramientos más controversiales fue la designación del ex senador Julio César Velázquez como miembro del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social. Aquel Velázquez que en marzo del 2017 se autoproclamó presidente del Senado para dar entrada al proyecto que modificaba el reglamento interno y que tenía como finalidad aprobar la enmienda para buscar la reelección de Horacio Cartes. Vamos a la comisión de peticiones para que se envíe. ¡No tiene ninguna validez, vendido! ¡No tiene vergüenza! ¡No tiene ninguna validez, vendido! Ese mismo Velázquez fue premiado con un alto cargo en el Instituto de Previsión Social. Impensable. Soy Eduardo Peta San Martín, designado ministro de Educación y Ciencias. Otra problemática que se dejó ver en estos 100 primeros días fue el de las disputas internas. Disputas que, de no poder generar más consenso que disenso, podrían representar grandes pérdidas en proyectos a largo plazo y en resultados. No me pueden acusar si yo soy viceministra. Lo ocurrido dentro del Ministerio de Educación, que terminó en la separación del cargo de quien ocupaba el viceministerio, Nancy Ovelar, es mensaje que no debe pasar desapercibido, sin dejar de destacar que la unidad anticorrupción del ministerio a cargo de José Casañas Levy fue una de las más activas desde que empezó a operar. Aunque pareciera ser que el tema Metrobús fue una granada que explotó en manos de este gobierno y se tomaron medidas para no seguir perjudicando de alguna manera a la gente, ¿por qué todavía no hubo denuncias ni sanciones a los principales responsables del gran fracaso? Otro mensaje que no pasa desapercibido es que figuras que fueron clave en el modelo y sistema de Horacio Cartes obtuvieron cargos importantes en este nuevo gobierno. Si esas son normas de bioseguridad correctas. IPS toma muchas de las medidas de seguridad correctas. Benigno López, por ejemplo, quien pasó de ser presidente del IPS a actual ministro de Hacienda. Verdaderos referentes de la economía que ocuparon este cargo.
Si bien muchas cosas no pueden calificarse ni concluirse en 100 días, hay mensajes que sí pueden definirse y hojas de ruta que sí pueden marcarse. Por lo pronto, el gobierno de Mario Abdo Benítez tuvo sus aciertos y genera algunas incertidumbres. Quizás más sombras que luces, que con el tiempo se espera puedan dilucidarse. con 13, ya vamos a empezar a hablar de estos 100 días de gestión de Mario Abdo Benítez. Santiago Peña, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Santi. Un placer estar acá, la audiencia AM, por supuesto Camilo y Seba. ¿Cuál es un número que le das a la gestión de Mario Abdo? Del 1 al 10. Y tengo que ponerle un 5, 7 en la parte económica y un 3 en la parte política. O sea, lo económico termina de alguna manera compensando a lo político. En mi visión. ¿Y por qué tan bajo lo político? Y por las designaciones. Creo que es el grupo que tenía nostalgia hasta el 2008, que después perdió, el Partido Colorado pierde. En el 2013 no tuvieron espacio con Horacio Cartes y bueno, el mismo modelo de gestión que le hizo caer al Partido Colorado en el 2008. ¿Y a qué diezmo se refieren cuando dice que volvió el diezmo? Y se refiere a lo que hoy se escucha que se está cobrando en instituciones públicas, cada una de las personas que quiere trabajar, que quiere tanto obras públicas o quiere hacer algo, se habla de que se está empezando a cobrar, que eran las prácticas que había antes. Pero es, digamos, un rumor o una información que tienen realmente desde Honor Colorado. Es cosas que se escucha, ¿verdad? Obviamente no hay cómo demostrar, ¿verdad? Porque esto tiene que ser denuncias, pero es lo que se escucha en el ambiente. Hola Camilo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Santiago, Sebastián, un gusto compartir con ustedes. El otro día a duras penas te saqué una calificación respecto al gobierno de Mario Abdo, poniéndote en el paredón de, che, pero vos sos profesor y tenés que calificar de alguna manera. ¿Cuál es el número que le das del 1 al 10 a su gestión? Cuando estuvimos hablando, yo te decía que le ponía 5, porque 5 es el umbral entre ya estar aplazado o tener todavía posibilidades de levantar en el segundo semestre. ¿Por qué te decía eso? Porque a diferencia de lo que plantea aquí Santiago Peña, que le da un 7 en lo económico, que yo creo que si él pudiera decir más sueltamente diría un 9, porque prácticamente todos aquellos hombres y mujeres que él puso continúan hoy en el equipo de Mario Abdo. Pero no puede decir porque va a coquetear demasiado y va a decir que Benigno López era parte de un equipo político de ultra confianza del modelo que implementaron con Cartes. Y en lo político, bueno, el desplazamiento es lo que yo creo que si pudiera, él diría un 0. Pero bueno, él va a explicar, no estoy aquí intérprete. Mi 5 tiene que ver en realidad... El análisis del análisis otra vez. El análisis del análisis, ¿por qué te digo? Porque aunque coincidamos en el número, en 5... yo califico el 5 por otros motivos, porque Mario Abdo Benítez se presenta tanto en las internas como posteriormente como una alternativa al modelo cartista. Siempre yo le preguntaba en época de campaña a Mario Abdo, a referentes del abdismo, en qué consistía esa alternativa al modelo. Y esa alternativa al modelo finalmente se reducía en lo que nosotros vimos la semana antepasada, que yo te decía y vuelvo a repetir. Era jueves a la mañana la interpelación o la concurrencia de Sandra Magleo a la Cámara de Diputados para explicarlo de Ciudad del Este. Y allí eran todos contra Sandra Magleo, excepto los cartistas, representados en Bachi Núñez, que defendía capa y espada. Después estaban juntos abdistas, PLRA, Patria Querida, etc. Vamos después del mediodía a la Cámara de Senadores, el mismo día, y se trataban el tema de los impuestos. Y allí vos veías cómo tanto el cartismo como el abdismo, como el liberalismo, como Patria Querida, votaban todos juntos sin ningún tipo de división. Entonces, aquí lo que se está discutiendo desde un principio no es el modelo, sino que simplemente quiénes son los capitanes del barco. Esa es la disputa que está en el fondo de todo esto. Sebastián Nacha, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Santi? Santi, Camilo, un gusto estar con ustedes esta noche. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la calificación que vos le ponés del 1 al 10 a Mario Abdo? Hasta acá hay un 5, digamos, de manera unánime. Yo creo que el problema no es con los resultados, sino con las expectativas, ¿verdad? Mira, yo te digo que el punto quizá que yo le pondría un 6 o 5.5 es el tema de los duros golpes al crimen organizado que se dio, que no son poca cosa, porque tienen que ver con personas que están en su entorno, cosas que antes no se había visto. Y creo que ese es un punto alto. Si bien la acción del presidente haya sido incluso la omisión, porque la omisión también es una forma de accionar en política, no levantó el teléfono para salvarle ni a Ulises Quintana, no levantó el teléfono para salvarle a otros
amigos que en su momento pudieron estar con algún tipo de problema, pero obviamente no puede levantar de ese puntaje porque tiene en su conformación de su equipo muchas contradicciones que son bastante llamativas. Nosotros ahora no acordamos mucho del problema del MEC porque es una cuestión actual, ¿verdad? Pero en realidad el problema empezó también en Petropar, o sea, hay como mucho ruido ahí en algunas instituciones donde no se puede, donde, a ver, el propio gobierno se puso como una meta que serían las grandes obras de gobierno. Hay 3 senadores en esta última semana que criticaron abiertamente la decisión del presidente de nombrar a PETA, y en un Senado en el cual los votos, no en un Congreso en realidad, donde los votos se van contando de a uno, porque hay una no sé cómo podríamos decir, una liquidez bastante importante en materia de bancas y de posiciones dentro de la Cámara del Congreso. Que 3 senadores tuyos de tu equipo salgan a criticarte una nominación es algo que no ha ocurrido en los últimos 3 gobiernos por lo menos, que públicamente lo digan, ¿no? A no ser que al otro día, pues, sabes que levantás todas tus cosas, le sacamos a toda tu gente del aparato estatal, porque convengamos que eso es así, o sea, te vas patita a la calle y te vas, y ha sido siempre así. Y hay que ver qué es lo que va a solucionar finalmente el presidente con respecto al tema de educación. Es la cartera más grande, 60.000 funcionarios, y tenemos paradas la construcción de las escuelas, una cantidad de cosas que hacen que solamente ese punto, que a mi criterio es muy importante, el tema del combate al crimen organizado, haya sido un punto muy alto. O sea, la calificación final en global, digamos, con todo este análisis que haces de la expectativa quizá en materia de educación, de lo que se dio en materia de crimen organizado, es 5.5 o 6 en global. Te digo por qué, porque yo en realidad pues, esta conversación la tuve con una persona del grupo de Añetete hace un tiempo, bueno, antes de que sean gobierno. Yo le decía, bueno, ¿cuántos votos en realidad tiene Marito? Son votos de Marito, son votos en realidad anti-HC. Eso es una cuestión, no es fácil armar un grupo de gente, o sea, como solíamos decir, como solemos decir hasta hoy, todos éramos felices contra Stroessner. Después cayó Stroessner y somos 17 partidos y movimientos políticos que no somos colorados ni liberales, ¿verdad? Y obviamente cuando vos tenés que empezar a construir, empezás a ver que el hijo te nace macho y te empiezan a decir, bueno, sabes que no, yo me voy con este, yo me voy con lo otro. Entonces, en realidad, no es una cuestión que haya explotado todavía. Quizá el punto de inflexión se dé el martes, con el tema de la votación de lo de Ciudad del Este, donde al cartismo también le va a pesar mucho votar en contra de los Zacarías. O sea, yo creo que hay relaciones que no se van a poder recomponer después de eso. ¿Vos crees, Santi, que cuando Mario Abdo Benítez tan abiertamente llega y dice celebro la intervención al municipio de Ciudad del Este y voy a estar en la plaza con la gente, y en contrapartida los actores del cartismo defienden la no intervención, ¿crees que lo de Mario Abdo es solamente una cuestión de enemistad contra el sector cartista o de verdad hay un guiño a aquellos que pretenden luchar contra la corrupción y contra clanes de determinados lugares? Porque, a ver, lo de González Daer es un caso, lo de Ulises, el otro día me decía, Milda Rivarola le contaba a Camilo, me decía, Mario Abdo Benítez se tomó aquello de la lucha contra la corrupción y le está dando resultados, pero mientras Lima, de por ahí le salta algún Ulises Quintana y es un gol en contra, pero es. Pero Santi, ¿cuánto de eso es mérito del Poder Ejecutivo o cuánto de eso es el Ministerio Público, liderado por Sandra Quiñones, quien fue elegida a pesar de la contra de Colorado Añetete, ¿verdad? Porque tenemos que ir a marzo, donde Colorado Añetete abiertamente dijo, nosotros estamos en contra de su designación, y se le dieron la vuelta a 2 senadores, Enrique Baqueta y el senador Cachito Salomón. Y ella es confirmada, y a partir de esa asignación empieza a haber nuevos aires dentro del Ministerio Público, que es lo que ha hecho que todos estos legisladores, que lo hemos dicho, que si tienen cuentas con la justicia lo van a tener que pagar. Yo creo que más importante lo que revela esto es que él de alguna manera se saca la careta en decir, no,
Yo cuando quiero y me quiero involucrar, me involucro y participo en las discusiones de otro poder del Estado, porque lo que hemos visto hasta ahora no, yo tengo un estilo de liderazgo diferente, yo no tengo ese liderazgo autoritario, yo simplemente observo qué es lo que hacen los otros poderes del Estado, pero sin embargo en esto él toma una posición abierta de influencia, no solamente sobre el poder legislativo, porque acordate que una vez que se apruebe la intervención, si se aprueba, él va a tener que designar al interventor. ¿Qué va a pensar ese interventor cuando quien le nombró estaba en la plaza pidiendo esa intervención? Yo creo que de alguna manera se va derrumbando. Yo quiero solamente mencionar, ¿verdad?, sobre la primera pregunta. Los 100 días yo creo que revelan mucho más sobre lo que vamos a ver hacia adelante. Yo creo que estos 100 días nosotros no podemos esperar que él desarrolle una agenda de gobierno, pero sí podemos ver cuáles son el tipo de conflicto que vamos a ver, ¿verdad? Y esa falta de liderazgo o ese liderazgo diferente que hasta ahora no sabemos de qué forma va a ser. Un archipiélago de poder, cada uno por su lado, y nos expone a este bochorno que es el que vimos lastimosamente en el área de educación, ¿verdad? Porque esto es un resultado del estilo de liderazgo que él tiene, que no quiero decir si es mejor o peor, pero claramente no trae beneficios para el país. Ahí tocas un punto interesante, porque me da la sensación que hay una especie de contradicción en el análisis del liderazgo de Mario Abdo Benítez. Porque primeramente das a entender que es una especie de liderazgo autoritario que interviene en otro poder del Estado y se saca la careta. En contrapartida, dice Sebastián Hacha, le genera problemas que internamente le saltan 3 senadores y piensan otra cosa. Y es como que no existe un liderazgo autoritario si dentro tenés gente... Yo digo que él no tiene un liderazgo autoritario. Yo creo que él dice que no se involucra, que es la práctica por lo general, pero sí se involucra en casos que son interesantes para él y él tiene una motivación personal. O sea, él tiene un odio totalmente visceral contra Honor Colorado y él ve en la imagen del grupo político de los Zacarías Irún en Alto Paraná como una de las piezas más importantes del movimiento Honor Colorado. O sea, a ver, ¿vos crees que esto que está sucediendo con Zacarías Irún es un odio visceral contra Honor Colorado que de alguna manera dispara a Javier Zacarías Irún? ¿No ves como un momento en el que se alinean efectivamente las cosas y un clan que tiene un montón de denuncias de hechos de corrupción, como ocurrió con González Daer, hoy tiene un merecido proceso abierto y una merecida investigación? Pero ¿no te parece que el curso de la investigación debería ser normal y dejar a las autoridades que actúen y no un presidente de la República electo por votos de colorados, de no colorados, de que él vaya a tomar partido político sobre un caso en particular que está claramente dirigido por un conflicto partidario interno? Pero si analizábamos desde esa línea, deberíamos recordar que Cartes, en el último proceso de su presidencia, pedía cárcel para determinados actores de la oposición. Pedía cárcel para ciertas personas que habían participado de la manifestación en contra de la enmienda constitucional, por ejemplo, y le reclamaba al propio poder. Pedía a la justicia y al Ministerio Público que actúe en consecuencia. Si hubo un poder del Estado, el poder legislativo, que fue incendiado, que fue atacado por vándalos, donde veíamos que se construían las mismas bombas dentro de un local partidario, así como también se pedía a la justicia sobre aquellos que tuvieron participación en el asesinato de Rodrigo Quintana. O sea, el pedido de justicia fue en todos los ámbitos, no solamente en un sector. Yo recuerdo haber escuchado o visto gente que salió de Emburu Villaroga habiendo firmado una nota pidiendo que Óscar Acosta, Menchi Barrio Canal, Santiago González vayan a la cárcel y sean procesados. El presidente se dirigía en los mismos términos en su momento. O sea, me da la sensación que en ese caso en particular hay como una incongruencia entre lo que hacía el líder político de Honor Colorado y lo que hoy se critica al del sector Añetete. No sé, yo no veo de esa forma, Santiago, ¿verdad? Obviamente acá vamos a entrar siempre en la subjetividad, ¿verdad? Lo que uno interpreta que quería hacer el Poder Ejecutivo. Yo lo que creo, y yo creo lo más importante, mi rol particularmente es tratar de hacer una evaluación que sea lo menos sesgada posible. Imposible que no sea sesgada, porque competí con Mario Abdo, él es presidente gracias al trabajo que hizo el Movimiento Honor Colorado, y desde el 22 de abril lo único que hemos recibido han sido ataques y misericordia, ha habido una ausencia de diálogo, él se ha mostrado una persona muy abierta, ha ido inclusive a hablar con Blas Llano, ¿verdad?, que es una facción disidente dentro del Partido Liberal, pero no es capaz de sentarse a hablar con el Movimiento Honor Colorado. Y bueno, reflejo de eso es el sentir que hoy tiene esta dirigencia mayoritaria del Movimiento Honor Colorado. Pero dentro de eso hay que tratar de encontrar un equilibrio. El éxito de Mario Abdo es su éxito, su fracaso es nuestro. Y eso es lo que él tiene que entender.
Nadie más que nosotros, quienes trabajamos para que él sea presidente, queremos que le vaya bien en lo económico, en lo político, en lo social, porque si no, el Partido Colorado se va a enfrentar al mismo problema que tuvo en el 2008 y que lo facturó de alguna manera una oposición que se aglomeró atrás de Fernando Lugo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, de que el Partido Colorado pueda seguir siendo una opción de gobierno y que podamos dirimir nuestras propias diferencias dentro del partido. Camilo, ¿por qué dijiste que los 100 primeros días de Mario Abdo Benítez son los 100 primeros días del 6º año del cartismo? Porque hablábamos de modelo justamente. Cuando yo me refería al modelo cartista, te hacía referencia a lo que en las internas le preguntaba tanto a Mario Abdo, que me tocó entrevistarlo una vez, como a algunos referentes del abdismo, por decirlo así. Y coincidían casi íntegramente en todo. O sea, acá está Santiago Peña y no me va a permitir mentir. En términos de su programa económico, una coincidencia plena. O sea, decir, por ejemplo, que el proyecto, digámosle, que fue el buque insignia del gobierno de Cartes en su primer periodo, en esos primeros 100 días, que le envía al legislativo el proyecto de ley de alianza público-privada, que en aquel momento decían no puede ser, que esto es inconstitucional. Yo pregunto algo, en estos 100 días, ¿qué legislador del movimiento Colorado ÑTT planteó alguna modificación a eso? Absolutamente nadie. Están contentos con ese modelo heredado. Acá de lo que se trataba era quién es el que está al frente de la institución para facturar lo que tenga que facturar. Incluso aquí tengo que contradecirle a Santiago, porque él dice, yo no veo de esa manera, pero Cartes se inmiscuía de manera directa en otros poderes del Estado, pero de manera así alevosa. Al principio de manera un poco solapada, enviando algunos emisarios al Poder Judicial, después ya de manera abierta. O sea, lo que Mario Abdo Benítez hace ahora es simplemente replicar el viejo modelo. Tampoco coincido con esta cuestión que dice aquí Santiago de que el fracaso de Mario Abdo es el fracaso del Partido Colorado. Porque para que eso suceda, del otro lado la oposición tiene que presentar una alternativa. Yo creo que Horacio Cartes fracasó, al punto que no consiguió que Santiago Peña, su candidato, sea electo en diciembre del año pasado. O sea, su modelo político fracasó, pero ganó Mario Abdo por no tener enfrente una alternativa. Ojo, no es una cuestión valorativa lo que yo digo con relación a Efraín Alegre. Me refiero a que la oposición no se constituyó para la gran mayoría del pueblo como la alternativa. Sí Mario Abdo, que consiguió, allí voy a coincidir con Sebastián, aglutinar casi un archipiélago gigantesco de gente en contra de. O sea, el proyecto Mario Abdo Benítez fue un proyecto anti-Horacio Cartes. Al ganar, la pregunta es la siguiente, ¿y ahora qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y allí es la repetición simplemente. Yo no me creo el cuentito ese de que si le doy un 7 en la calificación al modelo económico que está llevando adelante Mario Abdo Benítez y escucho rumores de que hay diezmo por allí, no sepa que haya diezmo y que la dirección económica no lo sepa. O sea, eso es imposible en un país tan pequeño como Paraguay. Lo que pasa es que están lanzando algunas cosas como amenazas de cuidado que si no arreglamos aquí vamos a ir un poco más fuerte y vamos a chocar más virulentamente. O sea, se trata de eso. Acá no hay un cambio de modelo. Acá es la continuidad de un modelo. El Partido Colorado cayó en el 2008 porque tuvo una opción y una alternativa enfrente. Y uno mira los últimos 4 gobiernos. El gobierno de Mario Abdo, el gobierno de Cartes, el gobierno de Lugo y el gobierno de Nicanor, y yo no puedo evitar ver una pendulación de un gobierno fuerte a un gobierno débil, de un gobierno fuerte a un gobierno débil. Y no es como mi querido amigo Enrique Vargas Peña está diciendo en estos días, que aquellos que interpretamos el gobierno de Mario Abdo como débil somos alquilados del cartismo. O sea, yo no voy a comprar esa pelea de que o sos anticartista o sos cartista. Esa es una estupidez total. Yo no soy ni cartista, pero no coincido con este gobierno, porque demasiado me recuerda este inicio de gobierno al inicio de gobierno de Fernando Lugo, con una diferencia. Allí voy a corregirle a Sebastián. Sí, cuando empezó el gobierno de Fernando Lugo había senadores, diputados que tiroteaban en contra de Lugo, siendo de la base aliada de Lugo. Ministros que se peleaban con otros ministros, siendo del mismo gabinete. La diferencia es la siguiente. Mario Abdo intenta construir su estabilidad al interior del Partido Colorado, cooptando dirigencias. Y Lugo entendió esa ecuación y salió por fuera del mundo político tradicional, tratando de granjearse simpatía con la gente. Al punto que los partidos parlamentarios hacen una cumbre, donde yo recuerdo que estaban desde Lilian Samaniego hasta Michel Carrizosa, juntos defendiendo la democracia representativa. O sea, la diferencia entre Mario Abdo y Lugo es que los dos vienen de una amplia alianza muy heterogénea anti, pero si Lugo intentó construir su sostenibilidad afuera con la gente, Mario Abdo trata de hacer dentro del Partido Colorado y allí las internas son a muerte. En algún momento, ¿querías decir algo sobre eso? No, justamente, quizá para corregir y se comprenda bien, justamente esa es la diferencia y creo que es así, ¿verdad? Que lo que señalaba Camilo es que
Lugo no tenía una base partidaria y el Partido Liberal, bueno, hasta hoy está fracturado. Aquí señalaba Santiago que se fue a hablar el presidente de la República con el llanismo y allí ahí quiero retomar un poco el hilo de la historia de por qué yo creo que más que de un evento del 2008 podemos volver a un Partido Colorado de los 2000. Porque no hay una alternativa hoy de poder fuera del Partido Colorado. O sea, con la división que existe dentro del Partido Liberal, que es casi tan fuerte como la que existe dentro del Partido Colorado, y el tipo de división que hay dentro del Partido Colorado no es una división nomás de que no, yo no voy a acompañar los proyectos del Ejecutivo. La división es, cuéntenme qué trae el Ejecutivo para que yo me ponga. Y eso nos puede llevar a un quiebre como... No es lo que yo, eso también hay que aclarar siempre hay que hacer un disclaimer, yo no quiero que eso pase, pero en realidad aquí esto se parece más a un quiebre como en la época del oyeísmo, o sea, estamos hablando de que hay la Junta de Gobierno no se reúne ¿hace cuánto? Aliana hizo 3 reuniones a lo sumo con la Junta de Gobierno, o sea, por eso creo que lo que se viene a partir del martes, insistir en ese punto donde me había quedado en mi exposición anterior, puede marcar esto a futuro porque va a marcar quiénes van a ser los jugadores que van a jugar la presidencia del Partido Colorado. Y yo creo particularmente, y esto siempre cito y pongo a pie de página, ¿verdad? Solía decir Gonzalo Quintana, a quien tanto respeto y admiro como amigo y como maestro político, ¿verdad? Porque tuve la oportunidad de tenerlo también como asesor. Decía, las relaciones que hay dentro del Partido Colorado generalmente no son relaciones de sociedad, son vínculos con hechos de delincuencia vinculados al patrimonio del Estado. Camarillas. Camarillas. Y la base de esa argamasa que le une a ellos era, yo te acompaño hasta la tumba y todo. Aunque entras a la mitad, después tengas que salir otra vez. Y hoy en día no se da eso. ¿Cuál es el efecto que va a tener eso dentro de soltarle la mano, entre comillas, a los Zacarías este martes? ¿Cuánto es el efecto que va a tener a futuro? Pues no sabemos todavía, acaba de ocurrir, ¿verdad? El caso del diputado Ulises Quintana, que creo que fue absolutamente insospechado e inesperado por todo. Pues acá cayó Cucho y Cucho había sido... ese sí que no tenía problema de autoridad, mandaba más que todos los comisarios, por lo menos lo que se le pinchaba el teléfono. El tipo, no había comandante de la policía que mande más que Cucho. Ese tipo de cuestiones es lo que yo creo que son las que finalmente, decía Gonzalo, van a determinar la caída de ese modelo. Pero para que se construya otro modelo, hoy no hay a la vista todavía, hay que decir, una persona como Lugo que supo también juntar una serie de grupos en contra de un Partido Colorado que la gente estaba hastiada, y creo que en gran medida eso Nicanor ayudó mucho con una actitud en la cual él le hastió a la gente, le cansó. Eso no significa que tampoco que uno dé una calificación final sobre la gestión del gobierno de Nicanor, porque sus 3 primeros años fueron muy buenos, pero después terminó imponiendo una candidata, poniéndose en todas las fotos con la candidata hasta que finalmente la gente dijo, bueno, basta de esto. Pero ¿ustedes creen que hay que ver con preocupación esta Por supuesto división de la ANR? Porque el otro día le preguntaba partidos lo mismo a Camilo. políticos son la base de la democracia. Y finalmente aquello del pacto de gobernabilidad se dio en todos los gobiernos. O sea, el gobierno colorado que estaba, gobierno colorado que trataba de construir con la oposición, porque la disidencia que tenía adentro era brutal. O sea, no es un escenario nuevo dentro de todo. No, y tenemos el desafío de no cometer los errores del pasado también. Yo creo que tenemos que también de aprender, la historia es siempre muy reveladora, pero tenemos que crecer sobre las experiencias. El desafío que tiene hoy Honor Colorado es cómo poder ser un contrapeso del gobierno, poder marcar dónde creemos que se puede avanzar, pero también ser un apoyo. Y quiero destacar 2 medidas. Una es el presupuesto. No sé si se acuerdan, pero hace ya más de un mes, cuando se estaba descomponiendo de alguna manera la discusión del Parlamento sobre el presupuesto, sale la bancada Honor Colorado de ambas cámaras y dice, nosotros proponemos que se apruebe el presupuesto presentado por el Ejecutivo sin discusión, sin modificar una coma. Obviamente una señal de apoyo a la agenda económica del gobierno. Y la segunda medida, hace pocas semanas, cuando se empezó a hablar nuevamente del tema tributario, con 4 o 5 proyectos, que se veía más como una espada de Damocles sobre el sector productivo que una reforma impositiva que aumente la progresividad del impuesto. Y hicimos
que presente el Poder Ejecutivo una reforma integral y vamos a discutirla. Pero yo quiero, en un tema que dijo Camilo, estar de acuerdo, si nos permitimos estar de acuerdo, y vos no seas tildado ni de cartista ni yo de socialista. Es más fácil que me tilden a mí cartista que a vos de socialista. Socialista, no, pues no creas, yo también tengo ideas socialistas, no te vayas a preocupar. Como las impositivas, por ejemplo, acá quedó en el medio, quedó Camilo. Pero yo creo que hay una continuidad de una agenda económica que no tiene que ser vista como la agenda cartista, sino que es una agenda de políticas económicas que Paraguay ha transitado por muchos años ya, ¿verdad? Y podemos remontarnos a ese primer gobierno de Nicanor, donde fue ministro Dionisio Borda. ¿Y qué es lo que es la agenda económica? Estabilidad fiscal, un Banco Central independiente, una política económica que promueva el desarrollo económico. El problema que hoy tiene el Paraguay es que nuestro proceso de desarrollo se agotó simplemente con la estabilidad macroeconómica. Hoy tenemos que hacer algo más. Tenemos que hacer reformas en materia de calidad humana, en materia de educación, en materia de salud pública. Esas son las reformas que van a permitir que aumente el capital humano que tiene este país, ¿verdad? Y ahí es donde requerimos hacer grandes consensos políticos, esos pactos que vos estás mencionando, ¿verdad? Así que yo creo que han habido avances, pero lastimosamente han habido enormes retrocesos que nos llevan al Paraguay del 2008 con muchos actores que vuelven al poder con añoranzas de lo que eran ese gobierno. Yo tengo la tranquilidad de que hoy tenemos una ciudadanía mucho más informada, conectada y menos tolerante. Entonces, literalmente va a ser una carga pública estar en el gobierno y quien no entienda estos nuevos tiempos se va a ver realmente en problema. El ejercicio del poder va a ser cada vez más complicado. El otro día, en el momento en el que daba a conocer el ministro Arnoldo Wings lo que iban a hacer en obras y cuánto ya habían adjudicado en los 100 primeros días, creo que el presidente de la República mencionó que eran 130 millones de dólares en total adjudicados ya, versus los 100 primeros días de Horacio Cartes, 200.000 dólares. Y habla más de nuestra gestión, de todo lo que le dejamos, que la gestión de ellos, ¿verdad? Pero eso es así, o sea, en sus 100 primeros días había adjudicado Horacio Cartes 200.000 dólares versus 130 millones. Te digo más, se va a pasar los próximos 2 años, no solamente licitando, adjudicando, sino inaugurando obras que empezamos nosotros. Yo te pido que una obra me menciones, que Mario Abdo dijo, en mi gobierno vamos a hacer esta obra, porque esto es una idea innovadora de nuestro gobierno. Se habla mucho de este paquete de 12 leyes que se presentó en materia de prevención del lavado de dinero. Vos sabés que esas 12 leyes estaban listas en el gobierno anterior, es parte de un plan nacional, una estrategia nacional en prevención del lavado de dinero, que empezó ya en el año 2013. En la transición del gobierno de Horacio Cartes y de Federico Franco se lanzó en el Banco Central, donde participaban los dos, el presidente en ese momento y Horacio Cartes, que no había asumido todavía. Y ahí se lanza ese plan nacional de lucha contra la prevención del lavado. Se actualiza ahora en marzo de este año y se dejan prácticamente los proyectos listos, que son los que hoy están en discusión, previo a la evaluación de Gafi el próximo año. Yo te escuché también decir, creo que lo mencionabas hoy aquí en La Lupa, que por 2 años al menos el gobierno de Mario Abdo Benítez va a inaugurar las obras de lo que dejó Horacio Cartes. ¿Y sabes qué me venía en mente? Me venía el gobierno de las paladas iniciales, que se le criticaba a Federico Franco, palada inicial, palada inicial, palada inicial, palada inicial. Y yo no sé si eso habla bien del gobierno de Cartes, mal del gobierno de Mario Abdo Benítez o al revés, porque obras como el Metrobús o situaciones como el boleto de billetaje electrónico debían estar listas porque eran parte del marketing del gobierno de Horacio Cartes, pero no parieron. La duplicación de la ruta 2 y 7 tenía que estar terminada y finalmente, si queda la cinta y la inauguración a cargo del gobierno de Mario Abdo Benítez, ¿es una responsabilidad del gobierno de Cartes también o no? Por supuesto, claro que sí. Es que también esto no tenemos que asustarnos. Cualquier gobierno que se jacta de pensar en la próxima generación más que en la próxima elección va a hacer esto. O sea, van a haber gobiernos que van a hacer gestión y finalmente el beneficio lo vamos a ver en la siguiente administración. Eso es bueno. Lo que no tenemos que hacer es confundirle a la gente, decirle, no, ahora que llegué yo en 100 días, mira todo lo que dice. No, eso es parte de los proyectos que ya estaban encaminados. Estos puentes con el Brasil estaban ya acordados, negociados y financiados. La única diferencia que te iba a corregir sobre la experiencia nuestra cuando comenzamos en el 2013 y esta es que todas esas palabras iniciales que había hecho en su momento el hoy senador Salim Busarqui no tenían financiamiento. Entregaron
el pago inicial, y después no tenía fuente de financiamiento, lo que le llevó al gobierno casi un año reprogramar, conseguir nueva fuente de financiamiento para poner en andamiaje todos esos proyectos. Es lo que hoy está pasando con Motangil en la duplicación de la ruta 2 y 7. Hasta hoy siguen buscando los 500 millones de dólares para... Podemos hablar de ese tema en particular porque no es así. Lo que se está discutiendo, y creo que lo hablamos acá, es en qué momento ellos van a traer el dinero. Si lo van a traer antes que se libere la franja de dominio o lo van a hacer después, porque ellos pueden conseguir la plata hoy. Hay un banco que ya puso Estoy hablando de la ruta 2 y 7. Sí, de ese mismo. Entonces, ese proyecto que tiene ya una carta oferta a un banco internacional, lo único que están esperando en qué momento se hace el cierre financiero. ¿Traigo la plata cuando me liberaron la franja de dominio o la traigo después? Que es el problema que tiene hoy el Metrobús, que no se puede hacer porque la franja de dominio no está abierta. Camilo, en materia impositiva, ya que hay acá una corriente, digamos, tanto en Sebastián como en Santiago, que en materia impositiva hay cuestiones peligrosas que se pretendieron aprobar y en contrapartida coinciden con el gobierno diciendo que si se va a hacer alguna modificación hay que hacerla en bloque y no de manera aislada. ¿Cuál es tu parecer sobre eso? Bueno, cuando yo decía que hay una coincidencia entre del modelo, no me refiero a que el modelo cartista sea un modelo único, exclusivo, singular, que ellos lo inventaron. Es un modelo de consenso de las élites paraguayas de hace muchísimo tiempo. Porque en última, esta estabilidad fiscal, crecimiento macroeconómico, los más beneficiados con todo esto fueron aquellos que están beneficiados hace muchísimo tiempo. Pero fue la agenda de Lugo, Camilo, no, con Borda. A ver un poco. Borda cuenta perfectamente bien ahora que dirige CADEP, que varias de las reformas que él intentó hacer, lo del 2003 a 2008, se vieron truncadas. Borda termina renunciando incluso en el gobierno de Nicanor, y en el gobierno 2008-2013, varias reformas que él quería plantear a todo el sistema fiscal fueron absolutamente rechazadas por el Congreso. O sea, no es cierto que este sea el modelo de Dionisio Borda, es cierto que Dionisio Borda creó esta arquitectura, eso es categórico, y todos continuaron allí, pero tomaron la parte que beneficia solamente a algún sector. A mí me resulta muy simpático esto que dicen que no vamos a permitir que hayan más impuestos hasta que no se optimice la calidad del gasto. Espectacular. ¿Y lo que pagamos el IVA? ¿Y lo que pagan los trabajadores y campesinos? O sea, el día de mañana los sectores populares van a decir, bueno, yo no pago más IVA, porque mi IVA sirve solamente para el gran negociado del Metrobús, o sirve solamente para el gran negociado de los ojeros o de los ganaderos. Entonces, es muy simpático. Es tan simpático que dicen, pero Paraguay necesita obras de infraestructura, que todos coincidimos. Por lo cual, el año que viene, en el presupuesto general de gasto de la Nación, que hicieron en conjunto, Benigno López con la alumna de Santiago, Lea Jiménez, pusieron 600 millones de dólares de deuda externa, bonos soberanos. Gran parte de esos bonos para hacer un bicicleteo de la deuda externa. Claro, porque hace falta infraestructura. ¿Y por qué no cobramos más impuestos entonces? Porque esa deuda externa igual se va a pagar con los impuestos ¿de quién? De la gente más pobre, impuestos indirectos como el IVA, por ejemplo. Entonces, allí hay un consenso del modelo que no es solamente entre el cartismo y el abdismo. Allí sumaron la semana pasada el partido Hagamos. Gracias por corregirme porque casi dije irrespetuosamente Patria Querida y otros sectores del Partido Liberal. O sea, allí hay un consenso de hace muchísimo tiempo. Uno le escucha, por ejemplo, a algunos senadores como Fernando Silva Facetti y nunca sabe bien si sigue siendo liberal o si es el más defensor de todos los defensores. O sea, allí hay un consenso, se niegan. Y es más, la otra vez le entrevistaba a Santiago en la radio y me decía, cuando hablábamos del tema del impuesto a la soja y compañía, me decía, ¿querés que terminemos como Venezuela? Y Santiago es tan inteligente, tiene una formación internacional y él sabe perfectamente bien como economista que la gran tragedia de Venezuela tiene que ver con ese rentismo monoproductor, no con los impuestos. Justamente, no cobran impuestos porque viven de la renta. Y eso es más o menos lo que algunos nos vendieron con Itaipú 2023. O sea, acá no se quiere cobrarle impuestos a las grandes fortunas para permitir que la cosa continúe así como está. Vos sos uno, Sebastián, de los que piensa que debería darse dentro de un análisis global y no como una cuestión aislada la aprobación de impuestos a las bebidas azucaradas, impuestos a la soja, impuesto al tabaco, como cuestión aislada. ¿No crees que eso que dice Camilo, o sea, en realidad replanteo, ¿qué pensás de eso que dice Camilo cuando menciona que finalmente es un sector el que está pagando impuestos por otro que no paga? Primeramente hay que decir, el sector que paga impuestos somos los boludos que estamos acá, el 50% de la población. Hay 50% de evasión. Y ese estudio, vos lo conocés, yo lo vengo haciendo hace 6 años, que lo hizo Frey Schneider, del Fondo Monetario Internacional, y nosotros lo aplicamos acá. Entonces yo digo, ¿cuál es la peor injusticia tributaria? Que yo esté pagando
Y que no es que yo digo, hay gente que no paga. Yo conozco gente que no paga y que le escribo a tributación y le digo, ahí hay un abogado, colega mío, que no está pagando impuestos y está prestando servicios tranquilamente. O sea, no es que están detrás de Juañandú, allá detrás del EPP, los tipos no están pagando impuestos. El tema es que nuestro sistema tributario es sumamente deficiente en materia de ir a disminuir el tema de primero, la evasión tributaria. En segundo lugar, quiero decir, porque escribe mucho la gente, ¿por qué 100 días? Están preguntando. Y digo, los 100 días, Roosevelt en la época moderna, Napoleón se tiene también algún tipo de reminiscencia de los famosos 100 días de Napoleón, donde él readministró su ejército y volvió. Pero fue Roosevelt en la época moderna que dijo, bueno, sabes que si no haces las cosas en 100 días, papá, olvídate. Y esa es una verdad. Yo, por ejemplo, estoy en desacuerdo absolutamente con la reelección y estoy en desacuerdo con la gente que te dice que 5 años es poco. 5 años es demasiado. Si vos no haces en los 6 primeros meses de gobierno lo que vos querés hacer, que fue, por cierto, lo que hizo Nicanor con Borda, y ahí yo no dudo de la buena fe de Camilo, pero quizás o Dionisio no contó todo lo que tenía que contar o hubo algún lapsus, pero podemos sentarnos a hablar con Dionisio. Este es el modelo de impuestos que nosotros llevamos a un acuerdo con Dionisio Borda. Y Dionisio Borda ha sido un excelente ministro porque es exactamente eso que dijo Camilo. Él escribe una cosa porque tiene un pensamiento mucho más progresista, pero en función de poder sabe de que luchar contra las estructuras de poder que también existen en el Paraguay y que no quieren pagar impuestos, cero, te estoy diciendo que la mitad no paga y precisamente no son los más pobres. Esa gente, lógicamente, le lleva a él a tener que cuando fue ministro sumamente ortodoxo en sus dos mandatos, tanto con Nicanor como con Lugo. Entonces, entre esas cosas, otro de los problemas que tenemos para entender este problema tributario, por una cuestión, es muy fácil hablar del tema de tributos sin poder comprender todo lo que conlleva cambiar un sistema tributario. Una de las primeras cosas, yo le decía, el tema de la evasión. El otro tema es el tema de la calidad del gasto. O sea, el moral tributaria. Este año escribimos sobre eso. Richard Thaler, el Premio de Economía del año 2017, habla de ese tipo de cuestiones. Si no hay una motivación en la calidad del gasto, la gente no quiere pagar impuestos porque a excepción de Dinamarca, que la derecha hizo hace unos años, hace poquito nomás, un referéndum para bajar los impuestos y ganó el no. Imagínense, acá se le hace ese referéndum y creo que no hace falta poner veedor en la mesa, ya sabes cómo va a salir el resultado. Va por 99 porque nadie quiere pagar en Occidente, no puedo hablar de Oriente porque no conozco mucho, pero en Occidente nadie quiere pagar sus impuestos. Entonces, para que la gente pague, en realidad lo que hay que hacer es tratar de bajar no las tasas ni nada por el estilo, sino las dificultades del sistema. Si yo hoy me quiero ir a sacar un RUC, tengo que hacer un curso que tengo que esperar que se den en tributación para que yo sepa usar el marangatú que ya sé usar. Pero y yo quiero pagar impuestos, no es que me estoy yendo a que me devuelvan o qué. Entonces, hay varias medias verdades que por lo tanto son mentiras cuando se habla sobre el tema de los impuestos en general. Y creo que uno de los más importantes es poder entender de que cuando hoy si se suben las tasas, lo que se va a alentar es a que la gente que está pagando eluda, a que los productos que van a estar incididos entren de contrabando y que los efectos, que entre comillas, que en salud pública, que son absolutamente legítimos y yo no dudo de la buena voluntad de quienes impulsan estos proyectos. Pero, o sea, no Sebastián, un ratito, yo terminando. ¿No te parece que el decir que vamos a proponer o vamos a alentar que se siga aludiendo es admitir la inutilidad del Estado como para poder cobrarle a aquel que evade? Por supuesto que sí, porque yo ya me compré ese camelo de Nicanor y a mí ya me jodieron. Yo le aprobé a Nicanor el impuesto a la renta y todo, y voté, y muchos amigos socialistas que me están viendo salieron corriendo porque no querían aprobar los impuestos y fuimos nosotros los que finalmente le aprobamos la reforma tributaria que salvó al país, que permitió que Santi se vaya a vender bonos, porque esa es la realidad. Hay que contar de dónde viene. Por eso es lo que yo digo, estamos en el chiquitaje si decimos quién inició, quién terminó, quién hizo la balada, quién va a ser. Esto es único del Paraguay, amigos. Si no va bien a todos, si no le va bien a todos los gobiernos, no va bien a todos. Y yo digo, hay que pagar los impuestos, pero por supuesto que hay que pagar los impuestos. Yo aborrezco, le digo a la persona, mira, si vamos a hablar de impuestos, haceme screenshot de tu certificado de cumplimiento tributario, viejo. Pero le digo también al Estado, no me piense cobrar 1% más, sino te va a cobrarle a todas esas mangas de abulá que están ahí que no están pagando. 12.000 millones de dólares es la economía subterránea de Paraguay.
Y yo tengo que leer que un senador hizo 2.800 millones de guaraníes en un año y Dalleco se equivocó su contadora, por eso no pagó impuesto a la renta personal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la gente va a seguir eludiendo y evadiendo el impuesto. ¿Por qué? Porque a partir del acuerdo del 2004 que Dionisio firmó, y estuvimos todos de acuerdo, la sexta ley, porque era la reforma fiscal, la AFD, la reforma de la caja fiscal, la reforma de la AFD, ya dije, la reforma de la ley del BNF, la reforma del Código Aduanero y la reforma del Estado, fue la única ley que no se cumplió. Entonces, yo no voy a volver. Hoy en día ya no estoy en la política activa, digamos, pero por lo menos de donde me toca, de la cátedra o de los espacios que tengo de opinión, no le voy a más decir al gobierno, dale, vamos a hacerte una reforma tributaria y después me vas a aprobar la ley de adecuación fiscal. ¿No te suena en 10 años se cuadruplicaron los ingresos tributarios y se cuadruplicó el gasto rígido. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Por qué si yo le doy a mi hijo 100.000 guaraníes por semana, tengo que pensar que le voy a dar 200.000 y va a estar mejor? ¿Por qué no te suena racional esa argumentación, Camilo, cuando se da esa argumentación como para decir no a las bebidas azucaradas, no a los impuestos, no al impuesto al tabaco, no al impuesto a la soja? Porque así como plantea Sebastián, hay muchas medidas de verdad en lo que él plantea. Por supuesto que estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo en mejorar la calidad del gasto público. Y yo lo decía en estos días, el informe que emitió ahora la misión del Fondo Monetario Internacional, que no puede ser sospechado de izquierdista, el Fondo Monetario Internacional vino y dijo, señores, la calidad del gasto público de Paraguay es un desastre. Del Banco Mundial, perdón. Y hacía una comparación, del gasto en salud, de cómo el Estado gasta en salud. Pero voy a poner el ejemplo de salud. Ciento no sé cuántos dólares en salud pública por habitante del Ministerio de Salud. Después trepaba a 400 y pico de dólares el gasto por paciente IPS. Y trepaba a más de $1.000 por funcionario público, aquellos que tienen seguro médico privado. Y una locura. Primero porque vos tenés 3 subsistemas brindando el mismo servicio con 3 costos absolutamente diferentes. Es una locura. Claro que hay que mejorar el gasto público, la calidad del gasto público. Eso nadie va a estar en desacuerdo. Pero por supuesto que vamos a estar de acuerdo en combatir la economía subterránea. Yo leo los informes de Sebastián, 11.000 y tantos millones de dólares este año, lo que ellos calculaban. Eso es economía negra pura y dura. Imagínate vos que en Europa ellos están obligados a calcular una estimación del monto que impactaría en el Producto Interno Bruto el costo del narcotráfico, por ejemplo. No el costo de combatir, el narcotráfico propiamente dicho. O sea, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿dónde digo que hay medias verdades? Igualmente los pobres de solemnidad, van a seguir pagando impuestos quieran o no quieran. No tienen la posibilidad de decirle, hacemos un screenshot y mostrame tu cumplimiento tributario. Van a pagar, porque tienen que comer al día siguiente. El que gana sueldo mínimo va a pagar impuestos, le guste o no. Aquí los únicos que pueden darse el lujo y el tupé de decir, no vamos a pagar hasta que no se den la reforma, son los multimillonarios. Los únicos que pueden decir, impuestos a mí no me cobren hasta no mejorar la calidad del gasto público. A ver, una cosa va de la mano con la otra, no son antagónicas. La cuestión es la siguiente, ¿quién va a pagar los 600 millones de dólares de los bonos que el año que viene se van a emitir? Aquellos que pagan impuestos. Mayoritariamente la gente pobre, impuestos indirectos. Eso es lo que financia el presupuesto público, no los impuestos directos a la renta y a las ganancias. Vos que fuiste ministro de Hacienda, ¿cómo ves esta discusión, Santiago? Yo creo que ha avanzado muchísimo, yo creo que hemos madurado. Yo creo que el impuesto a la renta personal tiene enormes deficiencias, es muy injusto, pero hoy finalmente tenemos un impuesto a la renta personal, ¿verdad? Me contaban aquellos que conocen más la historia política que la única ley que el Congreso le rechazó a Stroessner en sus 35 años fue la introducción del impuesto a la renta personal. Entonces nosotros tenemos una cultura como todos los latinoamericanos que no queremos pagar. Han habido avances, pero tenemos un sistema tributario con muchas lagunas, donde se han presentado buenas leyes, la ley fiscal del 91, la del 2004, la del 2013, pero siempre en el último momento se hace una modificación o coincidencia de esa modificación le permite deducir o tener un tipo de ilusión tributaria a aquellos que tienen mayor ingreso. De vuelta, estoy de acuerdo con Camilo, nuestro sistema tributario es tremendamente injusto, pero en gran medida es porque está mal escrito. Esa es la realidad cuando vemos el impuesto a la renta personal, que es una ley aprobada en el 2012, está mal escrita. Entonces vos podés interpretar de una forma, yo puedo interpretar de otra forma, Sebastián de una forma, Camilo de otra.
Entonces, el planteamiento que hubo, y esto se vio con una visión de largo plazo, es saquemos esto del debate político, que sea algo así de alguna manera bipartidario, ¿verdad? O multipartidario, y que haya una discusión seria, ¿verdad? Hace pocos días el ministro de Hacienda convocó nuevamente a una comisión técnica tributaria, incorporó también al referente del sector privado y del legislativo para discutir esta reforma tributaria, donde no se habla de aumentar tasas, sino de eliminar simplemente las deducciones que tienen ese segmento de mayores ingresos. Y en paralelo, y estoy de acuerdo con Sebastián, lo que quedó pendiente de ese gran acuerdo del 2003 es la reforma del Estado. ¿Qué es la reforma del Estado? La reforma de salud y educación. Gran parte del gasto público va en esas dos instituciones y es la que no nos permite dar ese salto en materia de capital humano. Tenemos que hacer la pausa y a la vuelta de la pausa les quiero preguntar, ¿quién fue hasta ahora, creen ustedes, el ministro más destacado del gabinete de Mario Abdo Benítez y el más pobre en materia de gestión hasta este momento? Quizá en relación a las expectativas que tenían, quizá no, quizá en base a lo que conocían de cada uno de ellos. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta seguimos este análisis de los 100 días de gestión de Mario Abdo Benítez. 9 en punto, estamos retornando en vivo a través de Noticias Paraguay. AAM es el hashtag para que puedan seguirnos, opinar a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar en vivo también, estamos transmitiendo este programa. Santi, ¿quién crees fue creo saber tu respuesta en realidad, ¿verdad? Pero ¿quién crees que fue el mejor ministro hasta ahora del gabinete de Mario Abdo Benítez? Vos ya sabés mi respuesta, Camilo también ya sabe, pero voy a fundamentar por qué creo que Benigno López es el mejor ministro. Y es por el amplio conocimiento que tiene la gestión pública, ¿verdad? Y no es un dato menor, ¿verdad? Yo fui compañero de Benigno del Banco Central, él fue dentro de esa institución que hoy es reconocida como probablemente la institución más fortalecida institucionalmente por los mecanismos de entrada, de promoción y el trabajo, cómo se ha blindado de los vaivenes políticos, ¿verdad? Y ha llevado adelante una visión en varios gobiernos, incluido en el gobierno de Fernando Lugo. O sea, también puede ser reconocido él como una figura que no solamente, a pesar de su larga o muy amplia afiliación al Partido Colorado, también ha sido una persona que ha encontrado espacios en gobiernos de otro color que no sea el Partido Colorado. Luego, yo creo que hay un grupo, no te quiero decir una persona, hay mucha gente con muy poca experiencia y que hoy lastimosamente, ante la ausencia de una visión y un hilo conductor dentro del Poder Ejecutivo, obviamente está la deriva, ¿verdad? Benjamín Fernández sacó hace unos días un tuit que yo creo que refleja bastante bien, que dice: cuando vos no tenés un rumbo, cualquier viento te perjudica, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros estamos viendo. Yo creo que lo que pasó en educación, yo creo que vamos a ver en otros ministerios, porque automáticamente a la ausencia de una visión empiezan a haber visiones contradictorias, ¿verdad? Y yo creo que eso le hace muchísimo daño a una dinámica, a una burocracia pública que de por sí hace que cada uno ande por su lado. ¿Y la gestión más floja te parece la del Ministerio de Educación? Yo creo que es una consecuencia de esa falta de visión, pero yo creo que se replica también en el Ministerio del Trabajo, teniendo un enorme desafío en materia de seguridad social. Hasta ahora no he visto ni he escuchado absolutamente nada en ese sentido. Me encuentro el otro día con una persona que era profesor dentro del, ¿cómo se llama?, el Instituto de Formación que tiene el SNPP, el Servicio Nacional de Promoción Profesional, desesperada, diciéndome que realmente la institución está totalmente a la deriva. Y yo creo que ese reemplazo de figuras, que te pueden gustar o no gustar, ¿verdad?, pero tenían un perfil más técnico, con figuras eminentemente políticas, sin desacreditar a los políticos, no tiene nada que ver, pero ante esa ausencia de una visión clara por parte del Poder Ejecutivo, y es como un barco a la deriva. Camilo, ¿quién te parece hasta ahora el ministro más destacable, el de mejor gestión? Bueno, allí voy a retomar lo que decía Sebastián al principio del programa. Cuando uno no se coloca muchas expectativas, difícilmente uno tenga así grandes satisfacciones o grandes insatisfacciones. Tiene que ser algo así bastante singular lo que se produzca para que diga, wow, qué grande o qué catástrofe. Pero voy a decir lo más impopular probablemente, porque creo que es el ministro que los cartistas, por supuesto, le tienen como el anticristo más o menos, y los de Colorado Añetete no ven la hora de tumbarle, que me parece el ministro más destacado hasta ahora, Juan Ernesto Villamayor, ministro del Interior. ¿Por qué?
Primero que es el ministerio probablemente en términos políticos más difíciles de gestionar y tiene detrás a una de las instituciones más inficionadas por la mafia, como es la Policía Nacional. Inficionada, estoy diciendo, no estoy criminalizándole a todos los policías, está inficionada, eso nadie puede negar, nadie puede negar. Pero Juan Ernesto Villamayor tomó algunas medidas que me parece que son destacables en términos simbólicos para un ministro del Interior. Primero, el decir, lo del grupo Lince, señores, bueno, yo entiendo la histeria colectiva de que queremos más linces, pero el problema de la inseguridad no tiene una causa de tener más policías o menos policías en la calle. Tiene que ver con asimetrías socioeconómicas que hacen saltar problemas de inseguridad. Pero por otro lado, después de ver todos los escándalos con altos mandos de la Policía Nacional, ahora nada más, ahora, que se le mata a Casuso, se le extradita a Piloto, que le mata a una chica en la agrupación especializada, la Policía Nacional, que me digan a mí, confía en un policía encapuchado, ni jodiendo. O sea, allí yo dije, yo le aplaudo por esa medida. Segundo, cuando tuvo una posición clara y firme con respecto al caso de Curuguatú, que es, mira, para el Partido Colorado, el caso de Curuguatú, y voy a decirlo Partido Colorado así englobándola a todos, fue probablemente el elemento del cual se sirvieron para iniciar la campaña para tumbar a Lugo y reconstruir su camino a la victoria en el 2013. O sea, fue bastante valiente él en decir esas posiciones. Y después la forma en que él está, probablemente Juan Ernesto Villamayor habla más y mucho mejor que Mario Abdo Benítez. Porque ante cada crisis a mí me sorprende la forma que tiene de explicar las cosas. Ojo, no es que estoy diciendo qué gran político es un candidato, porque me van a venir a decir enseguida cuando en González Maqui él era ministro de tal cosa. Vos me estás preguntando y yo te respondo sin evadir. Cuando vamos al que más me decepcionó, y voy a decir me decepcionó, no voy a decir es malo en sí mismo, porque hay demasiados ministros grises. Veía en el informe que ustedes decían en el caso del Ministerio de Agricultura, está desaparecido en un problema que tiene ancestrales problemas rurales y campesinos. Si no me repetís permanentemente el nombre del señor sé que el apellido es Lichi, no sé el nombre. Denis. No sé. Ah, ok, gracias. Y eso que yo trabajo en comunicación y leo todos los días las informaciones, te puedo asegurar que la gran mayoría de la gente no sabe quién es. No sabe quién es. Y ese es un problema. Pero gravísimo problema. Pero alguien que me decepcionó, y penosamente lo digo, es el caso del Ministerio de Educación, Eduardo Peta. Porque Eduardo Peta, que es una persona que tiene tanta capacidad y tanta fortaleza personal de salir, embestir situaciones muy complicadas y muy difíciles, creo que todavía no entendió que el momento del show y la espectacularidad para producirse simpatías no es ahora, menos todavía administrando el Ministerio de Educación. El conflicto al que llega con Nancy Ovelar se debe en realidad a cómo configuraron desde el primer momento repartir por feudos al Ministerio de Educación. Una locura por parte de Mario Abdo Benítez. Eso no debería haber hecho, o le ponía a Peta o le ponía a Nancy Ovelar. Pero dos cabezas al frente de la institución no se puede. Pero es más, me parece que quedan en offside con algunas cuestiones de espectacularidad. La primera semana dicen 1.200 planilleros. Después la semana siguiente, cuando se le pide la lista, dicen, bueno, en realidad son personas con ubicación laboral no determinable. Ya empezamos con los eufemismos. Después los 1.200 a 100, después a 30. Como no hay nada para entregar cabezas con nombres y apellidos, bueno, entonces vamos a un conflicto. Nancy Ovelar. Y que el marido, esto, lo otro. Queda como que el marido de Nancy Ovelar es corrupto y que ella es corrupta. Hasta ahora, pasaron ya unos cuantos días, no me mostraron cuál fue realmente la situación que generó esa explosión. Pero demuestra ingobernabilidad porque no están concentrados en el problema educativo. Entonces yo creo que todavía está a tiempo. Va a empezar un año lectivo el año que viene. Pero si Eduardo Peta no entiende que él ya no es fiscal, es ministro de Educación y no puede andar criminalizándole a todos los maestros y maestras del Paraguay, porque es la tropa con la que tiene que salir a hacer patria, entonces me parece que todos los que vivimos en este país vamos a vernos afectados por esa gestión. ¿Quién cree fue el ministro de gestión más destacable hasta este momento, Sebastián? Era esperarse que Benigno se desempeñe con una facilidad porque tiene la carrocería, el conocimiento y el roce dentro del sector público para poder hacerlo. Pero después él creo que una sorpresa dio también, bueno, Arnaldo Yucio hizo un buen trabajo en este tiempo porque a mí me informaron que, bueno, no dije que me informaron, siempre te cuentan las internas, recibió mucha presión para llevar adelante los operativos que tuvo que llevar adelante. Le falta cerrar, obviamente. Hay que ver cómo termina todo este tema y cómo se soluciona
Lo que pasa es que yo creo que en realidad quizás lo que pasa ahora con Arnaldo Yucio, con lo que está ocurriendo con este tema de Cenavico, con estas cuestiones que ocurrieron con el asesinato de la abogada de Pavón, el hecho absolutamente imperdonable la doctora Casuso, y con el hecho imperdonable de lo que hizo Marcelo Piloto en la agrupación especializada, creo que refleja lo que estábamos hablando quizá en la pausa. Nosotros no tenemos capacidad de dialogar en este país. O estamos perdiendo, o quizás nunca luego tuvimos. Quizás que sea lo último, ¿verdad? Porque creo que la herencia de la dictadura nos dejó como el huevo de la serpiente de tener que dejar que una sola persona nomás piense y que la otra persona odian. Ese tipo de un mentiroso de mierda, una basura porque piensa diferente que yo, o realmente lo que él dice no sirve para nada. A mí particularmente me ha costado mucho, y te digo con absoluta sinceridad, comprender eso, ¿verdad? En 10 años de construcción política, quizás en los últimos 2 me di cuenta de que en realidad hay gente que fue formada de una manera absolutamente diferente en política y piensa de una manera absolutamente diferente. Aquí me pidieron que recuerde eso a mis compañeros de doctorado, a ver si les mando saludos, sobre todo a los de diciembre que van a presentar calidad, a los de marzo nos están dando mucha bola. Pero ese es un tema que siempre trabajamos porque son personas de diferentes afiliaciones políticas y diferentes cargos en la función pública, la mayoría son funcionarios públicos, y uno se da cuenta que en realidad los problemas que tenemos son los mismos. Pero nadie se está ocupando, por ejemplo, de los tremendos problemas que tenemos a futuro. En el 2030 nosotros llegamos al tope de nuestra capacidad de producción de energía de hoy. No hemos desarrollado todavía ningún parque eólico, no hemos desarrollado ningún parque de energía solar. Entonces yo creo que así si marchan las cosas, creo que la gente que importa generadores de combustible van a hacer un buen negocio en los próximos años. Porque no tenemos, porque desarrollar eso te lleva 10, 15 años. Nadie te habla todavía de lo que dijo, me parece otro cuadro alto de la administración, el ingeniero Pedro Ferreira. Creo que fue el primer presidente de Andes en los últimos años que el tipo dijo, señores, ¿saben qué? Se va a cortar la luz. Y empezó a tirar unos tips y los perros se rieron de él. Pero en realidad lo que él está diciendo es cierto, no vaya a planchar a la misma hora, todos planchan porque se va a cortar la luz. 2.200 millones de dólares necesita la ANDE hoy para poder funcionar más o menos con su sistema de distribución así como está. Y esto no lo digo yo, lo dice la gente de la Politécnica, del Grupo Investigador de Sostenibilidad Energética. O sea, no es que a mí se me ocurrió. Según nuestro estudio, alrededor de 200 millones de dólares se roba de energía. ¿Y en qué estamos nosotros? Y bueno, venimos a hablar porque es necesario también, no podemos estar como por hacernos los pichos, estar encima del bien y del mal. Venimos a hablar en lo que va a pasar en Marte, en la intervención de Ciudad del Este. Porque a partir de ahí quizá podamos empezar a construir algún consenso con lo que quede en ambas partes, en Colorado Ñeteté, en Honor Colorado, dentro de la oposición, entre el llanismo y el efrainismo y las demás fuerzas políticas, Hagamos, Patriarquería, PDP, Payo Cuba y su partido. O sea, y nos pongamos la pila para hacer algo por el país, hijo. Aquí el horno no está para bollos. ¿Y un punto bajo que creas en la gestión de Mario Abdo? Vos sabés, voy a tener que coincidir, no es que voy a tener que coincidir, coincido con Camilo, no tengo ningún problema coincidir con él. Creo que yo esperaba más de Eduardo Peta. O sea, cuando él entró, dio ese mensaje de los 1.200 funcionarios, yo dije, por fin se acabaron. ¿Quiénes son los funcionarios corruptos dentro del Ministerio de Educación? Porque con eso ya tenés que arar, o sea, no importa que no sepan leer y escribir, con eso tenés que ir a enseñar, o sea, esa es una realidad, y sí hay muchos proyectos lindos que le vas a educar a los maestros, espectacular, pero eso te va a durar todavía 4 años, pero vos en febrero del año viene tenés que empezar con esto. Y esos 1.200 yo pensé que dijo, bien, él encontró quiénes son los supervisores, las coordinadoras, que son gente politiquera. Operadores políticos que se van y dicen, no, ella es maestra, pero yo sé que no pasó el examen, pero es la hija del intendente. Y ahí va a tocar esos nervios y el sistema educativo va a poder abrirse al concurso realmente. Y esas maestras que se pasan el día sacándole piques a sus alumnos en la clase, esas que se esfuerzan, van a ganar más y se le dan más horas.
Y bueno, hasta el momento me dijeron que hay 30, me parece, personas realmente que... Y lo peor de todo es que yo coincido, yo creo que en el Ministerio de Educación, pero el nivel así de desprolijidad es brutal. O sea, los nombramientos que hicieron todos estos años de operador político aquí, operador... Entonces, lo que a mí me da pena es que se pierda la oportunidad de dar un golpe fuerte y certero. Me parece que se apuraron por dar un titular y no lo hicieron bien. Yo me metí nomás acá porque no me tocaba a mí, pero quiero decir nomás que... Lo que pasa, ese es un tema también, ¿verdad? O sea, el problema es... Sí, cuando uno no tiene muchas expectativas y finalmente los resultados son los problemas, cuando uno escucha el discurso de 34 minutos, pues lo analizamos en clase de Mario Abdo cuando asume la presidencia, él pone a la educación, dice, la educación va a ser una prioridad en mi gobierno. Una bandera. Va a ser una bandera en mi gobierno. Entonces vos decís, wow. Y uno vio también el esfuerzo que hicieron las organizaciones de la sociedad civil en traerle a personas que entienden sobre el tema de educación. Y nosotros le recibimos con una pelea voy a utilizar una vieja frase de Humberto Rubín, con una riña de gallinero, un alboroto en el gallinero le recibimos nosotros a estos expertos que vienen acá. No, pues sabes que se está peleando el ministro o una viceministra. Pero la pregunta es si eso es culpa de Eduardo Peta, con quien yo tengo muchísimas diferencias políticas, pero en este tema yo creo que él es una víctima de la decisión que toma Mario Abdo Benítez en decir, mira, acá hay un conflicto, ahí le pongo nomás a los dos. Y él se sacó el problema de encima, pero le trasladó el problema, o nos trasladó el problema, porque finalmente fuimos todos testigos de un bochorno, porque fue realmente un bochorno, donde tenemos que hablar sobre una reforma educativa y hay una discusión que parecía más que nada una telenovela. Entonces, yo creo que sí, esa es responsabilidad de Mario Abdo. Yo realmente le doy mucho más peso en la conformación de ese gabinete de personas sin luces, es consecuencia de la falta de liderazgo de Mario Abdo, ¿verdad? Entonces yo creo que él tiene tiempo de rectificar y él tiene que saber que él tiene que tomar todos los días decisiones y por cada decisión que haga va a haber una persona que va a celebrar esa decisión, pero probablemente va a haber 10 personas que van a estar en contra de esa decisión. Entonces él tiene que tomar ese liderazgo. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta de la pausa seguimos hablando sobre lo que va a pasar mañana. Mañana hay una convención de Honor Colorado. El otro día me decía Camilo, en realidad no están divorciados Honor Colorado y Mario Abdo Benítez. ¿Cómo que no? Le digo, se están enfrentados. Recién nomás me decía Santiago Peña, me daba una frase. Desde el 22 de abril solamente hemos encontrado ataques inmisericordes. Un odio visceral es el que tiene Mario Abdo Benítez contra Honor Colorado. Y vos seguís creyendo que en realidad no están divorciados. Absolutamente. Después me contás por qué. Se fue de la casa, pero suele venir de tanto en tanto. Hacemos la pausa, venimos en breve. Estamos de vuelta. Le hago esta consulta a Camilo y vamos a la pausa después y vamos cerrando esta edición también. Le quiero preguntar habla Sebastián de lo del martes, lo de mañana me parece importante también. Pasó lo de mañana la convención de Honor Colorado, donde hablan de persecuciones. Sí. Hablan de persecuciones. Camilo, ¿por qué decís que no se separaron? Mira que Peña dice, hay un odio visceral contra Honor Colorado, desde el 22 de abril solamente hemos encontrado ataques inmisericordes, mañana hay una convención de encuentro con los perseguidos, y vos decís que no están separados. Hay una situación, digámosle, que apunta hacia una fractura. El problema es que si se da una fractura, de verdad una fractura, puede replicarse lo que hace rato Sebastián indicaba con la crisis del oviedismo. La crisis del oviedismo fue la crisis más seria del Partido Colorado, probablemente desde el 47 hasta nuestros días. Dividió el Partido Colorado. Pero el Partido Colorado tiene esta práctica de este tipo de lenguaje así. Santiago, como no es tan colorado históricamente como los otros dirigentes colorados, probablemente sea un poco más moderado en su lenguaje. Pero vos le escuchás a los dirigentes colorados durante toda la transición democrática pero la amenaza de que van a tumbar el gobierno al día siguiente. En realidad, crean las condiciones para tener fuerza en la mesa de negociaciones que se da en la oscuridad. O sea, acá a Mario Abdo Benítez no le conviene ni tampoco le interesa tenerle frontalmente a Horacio Cartes diciendo te voy a tumbar. Y a Horacio Cartes tampoco le conviene tenerle a Mario Abdo Benítez frontalmente diciéndole te voy a meter preso. O sea, acá están escenificando posiciones desde el gobierno, utilizando el aparato del gobierno para hacer una justicia selectiva, porque allí sí voy a decir, yo estoy totalmente de acuerdo que se intervenga la Municipalidad de Ciudad del Este. Realmente es un despropósito lo que sucede allí hace añares, pero me parece que es absolutamente insostenible decir que solamente en Ciudad del Este sucede lo que están diciendo. Si uno analiza la situación de las municipalidades y uno ve que son todas de Honor Colorado, dice, espera un poco. Lo mismo que yo decía con el caso de Lino Oviedo. Para mí Lino Oviedo representaba las posiciones fascistas en Paraguay. Así, la extrema derecha era un peligroso
Pero cuando se le empieza a perseguir judicialmente a Lino Oviedo, era evidentemente que era una vendetta política. Solamente en un lado se veía. Allí no sirve la justicia. Entonces lo que yo creo es que en este momento están de ambos bandos tensionando la cuerda a ver si es que consiguen una negociación para una Pax. O sea, es un romana. acting. Sí, de ¿Y ambos lados. ¿Qué busca cada uno en ese acting? ¿Qué busca negociar Honor Colorado y qué busca negociar Mario Abdo A mí Benítez? me da la impresión, acá estamos hablando de conjeturas, a mí me da la impresión que Mario Abdo trata de decirle a Cartes y su grupo, señores, a mí me toca ahora administrar, déjenme a mí que la iglesia soy yo y el diezmo se queda aquí. Y Cartes dice, bueno, Mario, tranquilo, porque el aparato del Estado a mí todavía me sirve para poder potenciar mis negocios. No me saques todo, no me golpees así, no me persigas así, porque allí nadie va a tener paz. En un momento me mencionaste que si de verdad existiera una ruptura con lo que sucedió con el tema de Metrobús, de inmediato hubieran ido a la fiscalía a decir, señores, acá venimos a denunciar al gobierno de Horacio Cartes por esto que se hizo y no ocurrió. No ocurrió, y no solamente no ocurrió, sino que la empresa denunciada como que se iba sigue trabajando. No solamente no ocurrió eso, sino que empresas que ya habían sido adjudicadas con el gobierno anterior, me refiero por ejemplo a la empresa 8A, es una empresa privilegiada en este gobierno. Entonces, ¿de qué ruptura me están hablando de modelo? Hay una disputa de liderazgo a ver quién ocupa la dirección de la máquina. Esa es la disputa. Hacemos la última pausa y venimos con el cierre de esta edición de AM. ...21:26, estamos cerrando esta edición de AM, nos quedan 3 minutos. Santi, quería preguntarte, ¿qué es lo que mañana va a hacer Honor Colorado con lo que llaman una reunión, una convención con los perseguidos? Es una plenaria que realmente es el pedido de toda la dirigencia del país, ¿verdad? Que ha venido expresando su malestar, su incomodidad. Y bueno, este espacio va a ser para que la dirigencia pueda hablar. Realmente va a ser así, no hay una lista de oradores. Va a durar varias horas y se espera que Horacio Cartes al terminar hable también, él pueda compartir su sentir. Pero más que nada yo estoy convencido de que nosotros tenemos que mirar más allá de todas estas dificultades y tenemos que pensar en el país. Lo hemos dicho desde el Movimiento Honor Colorado, Horacio Cartes lo ha dicho, más allá de toda esta persecución, más allá de todos estos ataques que hemos recibido, tenemos que pensar en el país y tenemos la excelente oportunidad de mostrar que somos diferentes. El hecho de que el 17 de diciembre nosotros salimos a apoyar y no pedimos nada a cambio, que era una práctica común, ¿verdad? Que el perdedor de alguna manera tenía que ser compensado y ofrecido tantos cargos en el gabinete. Nosotros dijimos, cambiemos la historia política, hagamos las cosas de manera diferente y bueno, hoy tenemos que continuar haciendo. Pero el espacio de mañana es un espacio de reflexión, de debate, para que ver cómo también nosotros desde el Movimiento Honor Colorado podamos seguir siendo esa opción que necesita el país. Instalaron aquello del silencio de los 100 días de Horacio Cartes, que yo creo que en realidad no fue un silencio, porque habló a través de diferentes actores de alguna manera y instaló o pretendió instalar sus temas a través de diferentes actores también. Pero formalmente, el de Horacio Cartes en particular, personalmente, se acaba mañana. Bueno, él lo ha dicho que iba a esperar los 100 días y bueno, yo creo que con este evento del lunes se da ese cierre de los 100 días y vamos a tener ya un Horacio Cartes más activo probablemente en el debate político. Hasta ahora son siempre especulaciones y cuando habla fulano es realmente la voz de Horacio o cuando habla Mengano o el accionar de alguien es la indicación de Horacio. Yo creo que a partir de ahora, y él lo ha dicho hace pocos días en San Pedro, de que él va a trabajar de cerca de la dirigencia, él no necesita un cargo, él entiende de que el verdadero poder está en el servicio y no estar ejerciendo el poder de turno. ¿Cómo crees que va a terminar este amor-odio con Horacio Cartes? No, me sorprende ahora que dice que no pedimos ningunos cupos. O sea, porque yo veo varios funcionarios del gobierno de HC en el gobierno de Mario Abdo, altos directivos. Eso no es cupo. De onda nomás fue. La pregunta es si ellos son parte de una negociación o son simplemente porque Mario Abdo cree que son las personas más idóneas, ¿verdad? A mí me da la impresión que no es que crea que son las más idóneas. A mí me da que hay una continuidad en algunas cuestiones que son líneas maestras del modelo. Pero te da un ejemplo. Yo creo que Mario Abdo pero tiene... Camilo, yo te da un ejemplo que vos conocés porque estuviste en ese cargo, la Secretaría de Emergencia Nacional. Sí. ¿Verdad? ¿Vos crees que ese es un cupo de Honor Colorado? No, no sé. No, pero te pregunto, ¿qué vos crees? No lo sé. Tenemos que irnos. Sí. Sebastián, una última consideración. Me decía, me mando un mensaje y le agradezco mucho a José Antonio Galeano, me decía, para recordar la famosa frase de Teodosio González,
que en el Paraguay para hacer 2 grupos se necesitan 2 personas. Y creo que es muy oportuno para el momento que estamos viviendo, por lo que va a pasar mañana en la reunión de Honor Colorado, por lo que va a pasar el martes y por lo que tenemos por delante. Nosotros tenemos 2 negociaciones por delante con Itaipú nomás. Primero la negociación interna para saber qué es lo que nosotros queremos, porque es una cuestión que ni nosotros sabemos, ¿verdad? O sea, no sabemos si queremos invadir Brasilia o si queremos en realidad utilizar la energía, así ampliarla. Y en segundo lugar, ver qué posición llevamos a la mesa de negociación. Y después de eso necesitamos tener algún tipo de gobernabilidad y dejar de hablar y dejar de usar una muletilla que nos hace parecer inteligentes cuando decimos, no, en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no tiene la culpa. O sea, primero tenemos que tratar de cumplir los 25 artículos más o menos no se cumplen y entonces después en todo caso tratamos de ver si es que hay alguna necesidad de cambio. Pero la necesidad de diálogo que existe hoy en el Paraguay es enorme. Y a mí, finalmente, lo que yo le pediría, no sé, aprovechando el espacio, ¿verdad? Porque acá hay que hablar, en que nos hablan política muere, ¿verdad? Es que al liderazgo político del presidente, que si hay que conversar, que se converse. Y si hay que conversar con todos, que se converse con todos. Y tratemos de construir una política... Incluido no Colorado. Incluido no Colorado. Incluido no, obviamente. Incluido todos los partidos políticos, incluso los que no tienen representación parlamentaria, porque aquí, en realidad, el Paraguay necesita evitar una polarización que no necesitamos y que no tiene argumentos sólidos sociológicos para poder existir. Les agradezco por acompañarnos. De verdad me gustó la charla. Fue muy madura, creo, muy respetuosa dentro de todo. Así que me da la sensación que ha sido de alguna manera que construimos ciudadanía, ¿verdad? Porque aquello de excluirle a alguien porque es de tal sector para que nos hable, me parece que en realidad no conduce absolutamente a nada. Gracias a todos por estar con nosotros. Hasta mañana 5:55 hacemos Teleamanecer junto a Fito Cabral, luego de La Lupa en su versión radio. Gracias por acompañarnos. Chau, chau.